Vivir en el campo no quiere decir ser un hombre de las cavernas, precisamente. No hace falta tener demasiada tierra. Una ciudad se puede transformar en un infierno, porque igual que Dios salvó a Noé por un milagro, porque Noé se había metido en el sitio correcto, yo puedo reclamar entonces sus promesas. Lo que hizo Dios fue levantar el don de profecía en un señor que se llamaba Noé. ¿Tú crees que Noé puso su fe en el barco? Hola amigos, ya muchos de vosotros habéis visto el vídeo que hemos publicado recientemente y que ya ha tenido más de 1 millón de visitas, que se llama Salid de las ciudades. Hemos recibido muchísimos comentarios, preguntas de vosotros. A la mayor parte de vosotros os hemos contestado de forma particular. Pero hemos pensado que sería bueno recopilar las preguntas que han sido más frecuentes, que más os preocupan, y contestarlas todas en un vídeo, en una entrevista con Juan, que le tenemos aquí con nosotros. Encantado de estar contigo. Pues yo estoy encantada de que tengamos esta oportunidad de compartir con nuestros oyentes pues estos comentarios que han dado pues mucho juego y que yo creo que sería muy interesante poder aclararlos a nuestros espectadores. Una de las preguntas que parece que han interesado bastante es el por qué hemos hecho este vídeo y si causa realmente miedo más que otra cosa. Por ejemplo, Rodrigo nos pregunta lo siguiente. Bueno, es un comentario más que una pregunta. Nos dice, no sientan miedo, no se crean estas cosas, porfa, o al final se van a salir con la suya y vamos a entrar en pánico y vamos a crear algo terrible. No lo crean. Bueno, aquí hay que decir que hay muchas recomendaciones de seguridad, muchos consejos de seguridad en nuestra sociedad que no tratan de crear pánico, sino son consejos de seguridad, ¿no? Se nos anima a cruzar las calles por el paso de peatones, ¿no? Se nos anima en esta pandemia, por ejemplo, se nos anima a usar mascarillas, etcétera, no con el fin de crear pánico en la gente, sino con el fin de que la gente pueda tener más seguridad. En este caso, las ciudades se vuelven muy inestables, las grandes ciudades se vuelven muy inestables. Gracias al calentamiento global y a todos los problemas actuales, pues vemos que las catástrofes están aumentando de frecuencia y de intensidad. Y se puede convertir una ciudad en una encerrona. De hecho, así algunos políticos lo están avisando y lo están, podríamos decir que se están quejando de que las autoridades deberían advertir del riesgo que supone un confinamiento en la ciudad, ¿no? En el caso de que no llegaran los suministros de alimentos y de recursos, ¿no? Entonces, este vídeo Salid de las ciudades anima a la gente a una vida más alternativa, más independiente, más sostenible, más natural, más inspiradora, pero nunca se propone crear miedo, crear temor. Crear pánico, no, ni mucho menos. Es más bien como prepararse pues, para estar listo para lo que pueda venir. Al fin y al cabo es una ventaja, ¿no?, que contamos. La siguiente pregunta o comentario de muchos de nuestros espectadores es que parece que para vivir como tú propones en tu vídeo, salir de las ciudades, hay que ser rico. Porque claro, si se necesita una finca con pues 2 o 3 hectáreas o más, se necesita que haya agua, se necesitan varias cosas. Y bueno, por ejemplo, hay un comentario, es uno de tantos que hemos recibido. Abel Orellana nos dice, el que tiene suficiente dinero para comprar un buen terreno, lo puede hacer. No crean que es fácil vivir en el campo cuando no se tienen los recursos. Pues yo creo que no es cuestión de dinero, porque si no yo no me habría podido ir al campo, ¿verdad? Y he tenido varias experiencias de vida en el campo, incluso en países diferentes, y la verdad, si hubiera sido por dinero, pues no hubiera podido hacerlo. Pero hay formas muy económicas de hacerlo. Un buen consejo sería empezar con alquiler. Si tú no puedes comprar una parcela, puedes ir a una zona rural y alquilar una casa en un pueblito o alquilar una casa de campo. El alquilar te permite gastar poco dinero y hacer tu experiencia y poner a prueba a la familia. Y si todo va bien, tú puedes hacer planes de compra. Eso te permite también que, como tú ya vives en una zona rural, aunque estés de alquiler, vas a conocer el ambiente del campo, vas a hacer un montón de contactos y vas a encontrar buenas oportunidades
para comprar tu parcela. No sé si explicar mi caso, que también va un poco en esa línea. Por ejemplo, yo no tengo casa propia, espero ahorrar y poder hacerlo en algún momento, pero sí que es verdad que es mucho más barato alquilar en un ambiente rural. Además generalmente tienes un trocito de terreno que puedes cultivar y así también ahorras en la compra, y es mucho más caro vivir en la ciudad, así que tienes toda la razón. Y la siguiente pregunta, Luis Enrique nos dice: ¿qué bien habla este hombre desde la comodidad de su sofá en la ciudad? Cuéntanos. Bueno, ¿Desde dónde grababas o cuáles tus circunstancias personales? Grababa desde el lugar donde estaba viviendo en ese momento, y es una zona rural, no es una zona de ciudad, es una zona que tiene los naranjos a 100 metros, los campos de naranjos a 100 metros, y en la otra dirección a 100 metros tiene el mar, que es completamente deshabitado y ecológico y puro, y no tiene ninguna contaminación. Y sinceramente hay una buena estantería de libros, porque los libros son una de mis pasiones, de mis aficiones, y quiero decir que vivir en el campo no es necesariamente vivir incómodo y vivir con unas habitaciones feas, etc. Tú puedes crear tu propio mundo, aun viviendo en el campo, y probablemente yo he estado en el campo y he tenido también 3G y he tenido internet. Es decir, vivir en el campo no quiere decir ser un hombre de las cavernas, precisamente. Tú puedes tener muchas de las ventajas de la vida moderna, aunque estés viviendo en el campo y teniendo actividad agrícola. ¿Y cuál crees que sería el mejor lugar? ¿Montaña? ¿Cerca del mar? ¿Muy aislado de la ciudad? Hay personas que nos dicen: no, tendríamos que estar a mínimo 100 kilómetros de una ciudad. O tendríamos que estar, pues no sé, en lugar de cerca del mar, pues tendríamos que ir a la montaña. Yo nací en un pueblo agrícola, me he criado allí y me encanta volver allí, y veo que si tú vives muy cerca del campo y tienes una parcela de tu propiedad, pues también puedes vivir en un pueblo. Si es un pueblo pequeño con el campo cerca, no tienes los problemas de la gran ciudad, de manera que sería aceptable. No hace falta estar completamente aislado, rodeado por varias hectáreas de agricultura. Las ventajas de vivir en un pueblo agrícola son también que en caso de escasez de alimentos, es una zona agrícola. Todo el mundo tiene su huerto, todo el mundo tiene árboles frutales. Es decir, hay abundancia de comida, pero para tirar, que se pierde en el campo, se cae en el suelo y se desperdicia. Es decir, el alimento está asegurado, aunque estés viviendo en una pequeña población agrícola y no estés en una casa de campo, literalmente, podríamos decir. Lo ideal es una casa en el campo, porque siempre que tienes una zona alrededor, ¿verdad?, eso también te aísla de las personas, en el sentido de que te da intimidad y te da independencia, ¿verdad? Resulta que parece algo que es más idílico en países como, por ejemplo, España, que pertenecemos a Europa, pero sí que es verdad que muchos de nuestros espectadores no viven en Europa. Muchos sí, pero otros no. Viven también en Sudamérica y países donde no es tan sencillo, a lo mejor, pues, o no es tan tranquilo, no se puede vivir de forma tan pacífica en zonas rurales. Tenemos algunos comentarios que vienen de México, de Colombia, de Ecuador. Por ejemplo, José Cuello nos dice: en mi país vivir en el campo es más peligroso y costoso, 1 hectárea vale mucho, así que no se puede. Víctor nos dice: ¿pero a dónde? En México los campos están los narcos y los zetas. Bueno, la verdad es que no soy ningún experto en México y cada uno conoce mejor su propio país, pero con lo grande que es México, que es inmenso, yo estoy seguro que tiene que haber zonas en las que las familias se puedan sentir seguras y puedan tener su pequeña parcela. Tampoco hace falta tanto terreno, no hace falta mucho terreno. Lo ideal sería que tú pudieras asegurar una cosecha para la familia de maíz y patatas y papas, que son alimentos que se conservan por mucho tiempo, por meses, ¿no?, y que tienen un alto valor nutritivo.
y no necesitas mucho. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña parcela de olivos y naranjos y luego una buena parcela de 1000 metros para huerto, y es increíble la producción que pueden dar 1000 metros de huerto. Yo voy a hacer normalmente una 10ª parte solamente, y en caso de que fuera necesario, pues entonces yo amplío hasta tener lo necesario. Pero no hace falta que una persona compre 2, 3 hectáreas, no es necesario. Lo que sí que es importante es ver lo que tienes alrededor, ¿no? Si tienes bosque vas a tener mucha leña, eso es importante en una zona fría, ¿no? Había una pregunta sobre estar cerca del mar, también recuerdo, pues la zona del mar, en principio, es una zona natural, no hay ciudades ni contaminación en el mar, es una brisa limpia. Además, el oleaje trae iones negativos que son muy buenos para la salud. Pero también es cierto que el mundo está cambiando y tarde o temprano va a llegar un tsunami, aún en el Mediterráneo, que es donde yo estoy. Entonces, hay que contrapesar ese problema de los tsunamis. Pero no hace falta tener demasiada tierra, sino lo que sea suficiente para mantener a una familia. Eso nos da independencia. Otra pregunta que nos ha llegado también con mucha frecuencia es que si este tema de salir de las ciudades está realmente en la Biblia. Porque, aunque sí que es verdad que en el vídeo mencionas a Lot y a Abraham, pero realmente ¿se menciona en concreto el tema de que debemos salir de las ciudades? ¿Hasta qué punto? Porque se han utilizado muchas citas de Elena White y hay algunas personas que han echado en falta más información bíblica o piensan que no tiene nada que ver lo que dice Ellen White con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, aquí tenemos un par de comentarios que voy a leerte, Juan. Hay uno que dice, Sami nos pregunta, han hablado mucho de Ellen White, pero en ningún lugar han hablado de lo que dice la Biblia, ningún punto de la Biblia. Y luego también Rampan nos dice, ni un solo versículo de la Biblia, qué pena que pongan su confianza en los hombres. ¿Qué puedes decir? Bueno, lo que puedo decir que es un tema relacionado con la Biblia, porque es un tema para creyentes, pero el mensaje de salir de las ciudades es un mensaje que nos dan algunos políticos y sociólogos, algún que otro científico nos lo aconseja, y que es muy destacado en Ellen White, como persona inspirada, como escritora adelantada a su tiempo, genial, y que nos da este consejo de salir de las ciudades para vivir en el campo. No es un mandamiento que esté en la Biblia. En la Biblia no vamos a encontrar a donde Dios nos diga salid de las ciudades, irse a vivir en el campo, porque no está. Entonces, claro que no hablamos de la Biblia en ese vídeo. En muchos otros vídeos hemos hablado de la Biblia, pero en este no. En este hablamos de salir de las ciudades y hará bien la gente de tenerlo en cuenta. En la Biblia encontramos algunos principios sobre esto. Por ejemplo, en la creación, Génesis capítulo 1, Dios pone al hombre en un entorno natural, ¿de acuerdo? Y eso es lo perfecto para él. Estamos creados para eso, para un ambiente natural. Y le da una actividad, que es la actividad agrícola, y se lo hace para su felicidad y para su salud. Ahí tenemos un principio. El hombre, el ser humano, creado para una actividad agrícola, creado y situado en un entorno natural, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también como un psicodrama interesante, cuando en Génesis capítulo 13 nos habla del episodio de Abraham y Lot, y su sobrino Lot. Se dice en Génesis 13 que Abraham vivió en Canaán, mientras que su sobrino Lot eligió vivir en las ciudades del valle. Eran mucho más fértiles, más ricas para el ganado, pero dice que fue poniendo sus tiendas más cerca de Sodoma hasta que al final vivió dentro de la ciudad, y eso le trajo muchísimos problemas. Ahí podemos aprender de ellos. Abraham se colocó fuera y tuvo unas ventajas, mientras que a Lot le fue mejor económicamente a corto plazo, pero el vivir en la ciudad le llevó a perderlo todo, incluso a su esposa, y casi pierde su vida y pasó muchos apuros por eso. Ahí tenemos una gran lección.
Otra cosa que aprendemos en la Biblia sobre esto es que aprendemos en la Biblia que la naturaleza nos inspira. La Biblia nos habla a mirar a las estrellas porque ellas nos hablarán de la grandeza de Dios, a mirar en el entorno natural para ver la sabiduría, la perfección de Dios, su poder y admirarlo como creador. Por eso tenemos estos principios en la Biblia que nos animarían a una vida campesina, a una vida en el campo. Desde la ciudad, desde luego, no se pueden ver las estrellas, eso está claro. Se pueden ver las farolas. Pero es cierto también que la Biblia señala el don de profecía y le da una gran importancia a que estemos atentos al don de profecía. Por ejemplo, yo como adventista creo en el don de profecía que se manifestó en Elena White y es por eso que la mencionamos tanto en el vídeo Salid de las ciudades. Nos dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios 4:11, Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Es decir, que el Espíritu Santo levantaba en la iglesia apóstoles, profetas, maestros. ¿Y por qué levantaba profetas? Para que hablara Dios por medio de los profetas y les diera indicaciones concretas, les diera instrucciones que eran de parte de Dios. Esto no es muy habitual en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero el don de profecía sigue estando vigente. Y dice Efesios 4 que el don de profecía es para edificar a la iglesia. Entonces, en este caso, citamos a Ellen White porque entendemos que gracias a su inspiración estamos siendo aconsejados por el cielo. También en 1 de Juan 4:1 se dice claramente, 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, dice, no creáis a todo espíritu, probadlos, porque han venido falsos profetas, pero vendrán de verdaderos, por eso hay que probarlos. Si no tuvieran que venir más profetas en el futuro, ya no habría dicho probadlos, habría dicho, no creáis a ningún profeta porque no vendrá ninguno. Pero al contrario, como sí va a enviar Dios nuevos profetas, dice la palabra de Dios, probadlos porque han venido de falsos, cuidado, probadlos. Es decir, la Biblia sí que nos dice que hay un don de profecía y que Dios enviará profetas que nos ayudarán con buenas instrucciones. Para los adventistas, ese es el caso de Elena White. Es por eso que la citamos mucho en ese vídeo. Este vídeo también está pensado para prepararnos, porque nosotros como adventistas pensamos que estamos en el tiempo del fin. Y entonces va a ser más fácil y más libertad viviendo en el campo que viviendo en la ciudad. Pero hay algunos que no piensan lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario. El nombre de la persona es El Atalaya. Dice, los adventistas esperan la gran tribulación. La Iglesia de Cristo espera el arrebatamiento. Te quiero leer también otro más. Se llama Cruis. Se debe huir hacia el campo cuando Jerusalén esté rodeada por sus enemigos. En este momento, Jerusalén no está en esta situación. Además, muchos esperamos el arrebatamiento. Orad para que Dios nos halle dignos ante sus ojos. Bueno, el tema del rapto es una doctrina extrabíblica, ¿verdad?, que está muy en boga, muy de moda, muy aceptada en el mundo evangélico, pero que sería tema de otro estudio. Yo animo a los que nos ven que busquen en YouTube o en Google, que busquen información acerca del rapto y la Biblia, si el rapto es bíblico y por qué es o no es bíblico, para investigar este tema. No podemos tomar ese tiempo ahora. Simplemente mencionar que, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 7, en el versículo 13, por ejemplo, se dice que uno de los ancianos señaló a los que estaban vestidos con ropas blancas. Y dice el versículo 14, pregunta, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Dice el 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Es decir, esas personas han conseguido salir de la gran tribulación.
son salvados, llevan vestiduras blancas y ya están en el cielo. Y han conseguido atravesar la gran tribulación, es decir, no han sido raptados para evitarla, sino que han tenido que atravesarla y en ella han lavado sus ropas y las han hecho blancas, ¿no? Han pasado esa prueba. Esto nos dice que la Iglesia verdadera no es raptada para evitar la crisis, sino que va a tener que atravesarla y purificarse en ella. También, por ejemplo, tengo aquí el texto de Mateo 24, 21 y 22, donde se dice, y aquí es en palabras de Jesús, Mateo 24, 21 y 22, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Es decir, está diciéndoles que Dios, viendo que sus hijos salvados están en medio de esa gran tribulación como nunca ha habido, Dios tiene que acortarla para ayudarles a que la pasen, a que la superen. No han sido salvados mediante un rapto, sino que están sufriendo angustia en esa gran tribulación. Por lo tanto, la Biblia nos dice que el rapto no nos va a evitar la crisis final, sino que vamos a tener que pasarla con el poder de Dios a nuestro lado. Es por eso que es un buen consejo abandonar las grandes ciudades y seguir estos consejos de Dios para afrontar esta crisis en el campo, donde una mayor independencia con los recursos favorece la libertad de conciencia, favorece la independencia en tu fe, en asuntos de fe. Otros comentarios, Juan, y ya esto para finalizar, nos preguntan o nos comentan si salir de las ciudades no nos va a salvar, que obviamente solamente por salir de la ciudad al campo no nos va a salvar, o si pensamos que vamos a estar también a salvo de la crisis que vaya a venir, porque puede haber pues saqueos y también cosas terribles en el campo, en todas partes. Sí, es verdad, ha habido cientos de comentarios hablando de esto, de qué nos va a servir, etc. Precisamente Roscoe Bartlett habla del pulso magnético. Él estuvo en la comisión del Congreso, la Comisión de Ciencia del Congreso, es decir, la autoridad del gobierno sobre ciencia, los que autorizan ciertas investigaciones o no. Y él habla de las investigaciones que se han hecho sobre el pulso magnético. El pulso magnético es una bomba que en vez de ser física es magnética, es decir, lo que revienta no es físicamente sino magnéticamente. Roscoe Bartlett cuenta que está ya hecha, esta bomba magnética, se trata de lanzarla desde el avión, estalla en el aire y fríe todos los circuitos electrónicos de la comarca, incluidos los coches, autobuses, ferrocarril, ordenadores, antenas de telefonía, todos los teléfonos fritos, el internet no funciona, vamos, ni el timbre de la casa, ni las alarmas, ni nada de nada que tenga circuitos. Es impresionante. Absoluto. Esto lo ha hecho el ejército, lo ha investigado, porque bombardear una ciudad es ocupar una auténtica ruina, mientras que la bomba de pulso magnético inutiliza todas las armas del enemigo, pero tú entras en una ciudad con todas las instalaciones en perfecto funcionamiento arquitectónicamente. Bueno, si esto sucede, en la ciudad no funciona nada. Pero aunque no se utilice la bomba de pulso magnético, simplemente una catástrofe que corte la electricidad, pues una ciudad en el suministro eléctrico te puedes encontrar que tú vives en el piso 14 de un moderno edificio donde no funciona el ascensor y vives en el piso 14, no tienes calefacción, ni teléfono, ni internet, y cuando vas a poner el fogón eléctrico de la cocina no puedes cocinar y te vas a encontrar como un cavernícola en una cueva del piso 14 donde tienes que arreglar una mochila cada vez que quieras bajar a unas calles inseguras, llenas de vandalismo. Es decir, una ciudad se puede transformar en un infierno. Esto es cuestión de tiempo, no porque lo diga Ellen White, sino porque lo dice mucha gente que son expertos en el tema. Entonces nuestro mundo está cambiando.
Si a eso le añadimos los confinamientos por infecciones, por virus, por enfermedades, es mucho el riesgo que hay ahora de criar a tus hijos en una gran ciudad. Es mucho mejor pensar en tu familia, mirar por ellos y planear tu vida en el campo. Por otro lado, al hablar Jesús en la Biblia nos dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Está en Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante. Dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que no entendieron hasta que llegó la catástrofe, ¿verdad? Y entonces ya era tarde. La verdad es que Dios les estaba advirtiendo. ¿Y cómo? ¿Mediante la Biblia? No, porque lo que hizo Dios fue levantar el don de profecía en un señor que se llamaba Noé, ¿de acuerdo? Y dar un mensaje nuevo que a muchos les parecía una locura. Como los días de Noé, así son los días de hoy, cuando el Hijo del Hombre tiene que venir. También se levanta el don de profecía, que hoy se llama Elena White, y está diciendo cosas que a muchos les parecen locura, pero que tienen mucho sentido común. Es decir, tal como dice la Biblia, como en los días de Noé, hoy podemos escuchar al don de profecía que tiene mensajes para nosotros y que tienen mucho sentido común, que son para nuestro bien. Pero entonces nuestra salvación depende de salir de las ciudades al campo. ¿No sería una cuestión de fe y del poder de la salvación en Cristo? Efectivamente, ahí está la clave. Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Tú crees que Noé construyó el arca para salvarse de sus pecados? No, Noé se salvó de sus pecados gracias al perdón de Jesús, igual que tú y yo. Pero además, Dios le mandó construir un arca para salvarse físicamente, pero para salvarse espiritualmente tenía el perdón de Jesús que pagaba por sus pecados. Nosotros hacemos lo mismo. También, para salvarnos espiritualmente, tenemos el perdón de Jesús, la gracia. Pero el don de profecía nos dice que para salvarnos físicamente, que nos vayamos a vivir al campo. ¿Por qué? Pues porque igual que Dios salvó a Noé por un milagro, porque Noé se había metido en el sitio correcto, también Dios promete salvar a su pueblo por milagro y que se meta en el sitio correcto, que según nos dice es salir de las ciudades y vivir en el campo, vivir en la zona rural. Sabemos que el arca de Noé no resistió el diluvio porque Noé era muy buen ingeniero naval. No, fue un milagro. Pero Noé tuvo que obedecer, tuvo que hacer su parte y obedecer. Y como en los días de Noé, así son los días de hoy. Tú debes hoy obedecer para ponerte en un lugar donde puedas reclamar las promesas de Dios, los milagros de Dios. Es verdad que viviendo en el campo podemos recibir los ataques hasta del propio vecino y podemos recibir persecución y puede pasar de todo. Es cierto, pero si yo me pongo donde Dios me ha dicho, yo puedo reclamar entonces sus promesas. Siempre he pensado eso, que vendría la gente de las ciudades como una marabunta a comerse todo lo que tenemos en el campo. Pero en esta pandemia hemos aprendido que hay confinamiento sanitario, ¿verdad? Y en este confinamiento sanitario, la policía, incluso el ejército, no permiten que la gente salga de las ciudades. Este será el problema. Mientras que la gente estará en el campo viviendo de una forma, podríamos decir, más feliz y más segura, más sostenible. Es un consejo sabio el que da Ellen White y los sociólogos. Nuestra fe está en Dios. Sí. ¿Tú crees que Noé puso su fe en el barco? Pues claro que no. Noé puso su fe en Dios y por eso construyó el barco a pesar de que se burlaran de él. Pues nosotros no ponemos nuestra fe en irnos a vivir al campo, ponemos nuestra fe en Dios y en su palabra. Y es por eso
que nos vamos a vivir al campo. Muchas gracias, Juan, por esas respuestas que yo creo que han ido al punto. Yo quisiera terminar porque hemos recibido durante todo este tiempo unos mensajes también maravillosos de gente que escuchando tu vídeo ha sentido que o bien lo estaba haciendo, que ya lo estaba haciendo bien porque tenían esa sensación de que necesitaban salir de la ciudad pues por sus hijos, porque estuvieran más seguros o por muchas circunstancias, y han sentido que ellos estaban en el camino correcto, y otras personas que a lo mejor sin darse cuenta de cómo era su vida, pues ahora han despertado y han dicho pues es el momento, ¿no? Y quisiera leer un comentario. Este mensaje viene de un poder divino, pues nuestro Señor Jesucristo lo dijo y en muy poco tiempo tendremos que hacerlo. Muchas gracias por tan bello mensaje. Dios les bendiga grandemente por anunciar este mensaje en los tiempos del fin. Leonardo Vergara Blanco, desde Galicia, España. Así que muchas gracias, Leonardo, por este mensaje. Hay muchas otras personas que nos han escrito dándonos las gracias. Si tienes cualquier otra duda que no hemos podido contestar en este vídeo, escríbenos y te contestaremos con mucha alegría a través de YouTube. O si quieres contactarnos personalmente, pues también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, que es contacto@logostv.es.